Vamos a ver sobre razonamientos. Vamos a decir que un razonamiento es un conjunto de proposiciones tal que una de ellas, la conclusión del razonamiento, es afirmada como verdadera sobre la base del supuesto de que otras proposiciones, las premisas del razonamiento, son verdaderas. Entonces hay dos elementos fundamentales de un razonamiento. En primer lugar, las premisas y la conclusión. Vamos a decir que la conclusión sale de las premisas. Entonces, volvamos a pensar esto. El razonamiento es un conjunto de proposiciones tal que una de ellas, la conclusión, es una proposición, es afirmada como verdadera sobre la base del supuesto que otras proposiciones, las premisas, son verdaderas. Es decir, vamos a decir que la conclusión es verdadera sobre el supuesto de que las premisas lo son. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento. Puedo decir con verdad que hoy es lunes. Dado que así lo informa, dado que así lo informa Google, y todo lo que Google informa es verdadero. Veamos lo siguiente. La marca del lenguaje natural que nosotros tenemos para decir que hay una conclusión ahí es hoy es lunes. Puedo decir con verdad que hoy es lunes. Se quiere arribar a decir que hoy es lunes. Ahora bien, ¿por qué podemos arribar a decir, podemos afirmar que hoy es lunes? Fíjense, dado que así lo informa Google y una conjunción, todo lo que Google informa es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a decir que con la frase puedo decir con verdad que se va a introducir la conclusión. Otras expresiones del lenguaje natural que utilizamos para introducir la conclusión son por tanto, por lo tanto, por ende, luego, en consecuencia. Y, como recién dijimos, la expresión dado que va a introducir la primera de las premisas. ¿Cuál es la primera de las premisas? Así lo informa Google. Ahora bien, otras expresiones del lenguaje natural que introducen premisas son pues, puesto que, ya que, efectivamente. Si ustedes ven, acá tenemos otra premisa más y en verde voy a poner lo que es la conclusión. Hoy es lunes. ¿Sí? ¿Por qué hoy es lunes?
porque así lo informa Google y todo lo que dice Google, o sea, parecería que la premisa 2 fortifica con mucho énfasis que todo lo que va a decir Google es verdadero. Ahora, ¿a dónde quiero arribar? A que hoy es lunes. Los razonamientos se suelen dividir en válidos o deductivos. ¿Sí? Vamos a decir entonces que existen razonamientos válidos o deductivos e inválidos, que son los no deductivos. Son válidos aquellos razonamientos que tienen una estructura lógica tal que, si las premisas son o fueran verdaderas, también lo tiene que ser la conclusión. La conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. ¿Sí? Hay una idea de consecuencia lógica. Si se acepta las premisas como verdaderas, la conclusión, para hablar de un razonamiento válido, tiene que ser verdadera. ¿Sí? La estructura de los razonamientos válidos va a impedir que a partir de premisas verdaderas se arribe a una conclusión que es falsa. De modo que, si la conclusión de un razonamiento válido es verdadera, al menos una de sus premisas es falsa. Repito esto último. De modo que, si la conclusión de un razonamiento válido es verdadera, al menos una de sus premisas es falsa. La estructura del razonamiento anterior, que habíamos visto recién, se obtiene al reemplazar las palabras con significado fijo. En ese caso era Google verdadero por variables. ¿Sí? Fíjense algo. Pensemos lo siguiente. Vamos a poner de nuevo el razonamiento del ejemplo. Vamos a escribirlo, ¿sí? Dijimos, puedo decir con verdad que hoy es lunes, dado que así lo informa Google, y todo lo que informa Google es verdadero. ¿Sí? Habíamos dicho recién, lo vamos a marcar de nuevo, que hoy es lunes, es la conclusión. Puedo decir con verdad que es la marca de la conclusión a lo que se está arribando. Y luego dijimos que dado que así lo informa Google, también tiene una marca. Y esta marca va a estar diciéndonos, dado que, va a estar introduciendo la primera premisa. Recién les estaba diciendo lo siguiente. La estructura del razonamiento, ¿sí?, de este razonamiento, se va a obtener al reemplazar las palabras con significado fijo. Por ejemplo, Google, ¿sí?, verdadero, por variables, por letras proposicionales. En vez de hablar de Google, hablaremos de un sujeto cualquiera S. Pensemos un sujeto, ¿sí?, y vamos a poner obviamente S. ¿Sí? Vamos a marcar con esa variable S el sujeto, en vez de decir Google. Entonces, la estructura del pensamiento vamos a verla de la siguiente manera. Vamos a poner, o vamos a decir, después lo escribo, premisa 1,
todo lo que S informa tiene la propiedad P. Todo lo que S informa tiene la propiedad P. ¿Sí? S, o sea, Google informa C. Conclusión, C tiene la propiedad P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que informa S, o sea, Google, tiene la propiedad P. ¿Cuál es la propiedad P? Ser verdadero. S informa un contenido C. Cualquier contenido. Entonces, ese contenido que está informando Google tiene la propiedad P. Veamos lo siguiente. Y lo van a entender mejor cuando lo escriba. Cuando escriba la estructura del razonamiento. ¿Sí? Vamos a poner acá, estructura del razonamiento. De este razonamiento en particular. Y acabamos de decir lo siguiente. Premisa 1, dijimos que íbamos a pasar del lenguaje natural a variables. ¿Sí? Las variables. Por ejemplo, la S va a ser del sujeto. El contenido cualquiera va a ser C. Y una propiedad cualquiera va a ser P. Entonces, teniendo en consideración el ejemplo del razonamiento que di recién, vamos a poder completarlo esto de una manera muy sencilla. Todo lo que S informa tiene la propiedad P. Luego, S informa un contenido. Fíjense que antes dijimos contenido C. Conclusión, C tiene la propiedad P. Entonces de golpe tenemos, si nos fijamos bien, tenemos tres elementos que son las variables en este caso. ¿Sí? Dijimos que vamos a poner en lugar de el lenguaje natural, por así decirlo, una variable. En cada una de estas lo que vemos es precisamente eso. Dijimos que el sujeto va a ser un sujeto cualquiera, va a estar representado por S. Luego dijimos que cualquier contenido va a estar representado por C. Y por último, que una propiedad cualquiera va a estar representado por P. Esto significa que si en lugar de hablar, por ejemplo, del sujeto Google, habláramos de otra empresa, ¿sí? Y en lugar de hablar de algo verdadero, habláramos de otra cualquier propiedad, ustedes se fijan, si informa un contenido C, S informa un contenido C, ¿sí? Vamos a hablar de cualquier otra propiedad. Y en lugar de hablar del contenido relativo a ser lunes, ¿sí? El contenido C, a ser lunes, puede ser otra cosa. Es decir, la propiedad va a ser informar con la verdad. El contenido, en este caso, ¿cuál va a ser? Que es lunes. ¿Y quién va a ser el sujeto? Google. Lo que significa esto, que como, igual que cuando hacemos traducción del lenguaje natural, lenguaje simbólico, y formalizamos y obtenemos las fórmulas, que por lo general obviamente son fórmulas moleculares, podemos encontrar aquí la estructura que a mí me permita, en cualquier momento, en vez de poner Google en S, poner una empresa tortuga, ¿sí? La empresa tortuga, la propiedad, en vez de ser la propiedad que tiene que ver con lo cierto, con la verdad, puede ser la propiedad que tenga que ver con la riqueza, ¿sí? Y por último, en esta última, la propiedad P, bueno, C tiene la propiedad, el contenido, ¿sí? Puede ser también otro contenido. Vuelvo a decir esto porque resultó bastante confuso. El contenido puede ser cualquiera y la propiedad puede ser cualquiera también, ¿sí? Lo interesante es ver que en esta estructura uno puede ir
poniendo, en vez de Google Tortuga, la empresa Tortuga, en el contenido uno puede ir poniendo otra cosa. Por ejemplo, en vez de poner lunes, poner la belleza de sus artículos. Y por último, la propiedad que tenga, que acá en este caso tiene que ver con la verdad, puede ser otra. ¿Sí? Lo importante es que la estructura en cuestión garantizaría que si lo que se dice en las premisas es verdadero, lo que se sigue en la conclusión tiene que ser verdadero también. Entonces es importante entender que la validez de un razonamiento, ¿sí? Vamos a decir que este es un razonamiento válido, no verdadero, válido. Validez no es lo mismo que verdad, ¿sí? Verdad, lo fáctico. La validez tiene que ver con lo formal. Entonces, si este es un razonamiento válido, puede tener premisas falsas, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, el punto es que si las premisas fueran verdaderas, aun cuando los hechos sean falsas, ¿sí? No importa los hechos, lo que importa acá, lo que importa es la validez del razonamiento. No importa si en los hechos uno ve otra cosa, lo importante es el estudio de la forma lógica, ¿sí? Entonces repito esto último. El punto es que si las premisas fueran verdaderas, aun cuando los hechos sean falsas, la cuestión es si la conclusión sería verdadera también. Porque si es verdadera también, eso me está asegurando que es un razonamiento válido, ¿sí? Lo que no puede existir es que de premisas verdaderas se obtenga una conclusión falsa. Pensemos lo siguiente. Una de las premisas es claramente falsa del razonamiento que estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque es evidente que no todo lo que aparece en Google, cuando uno busca, es información verdadera. Está claro que si todo lo que Google dice fuera cierto y Google informa que es lunes, se seguiría que es lunes. Y puede ser que de golpe yo esté haciendo eso, estaría googleando un martes y me está diciendo que es lunes. Entonces ahí una de las premisas es falsa. Con todo, ¿sí?, la estructura seguiría siendo válida. Lo importante es saber cuándo una estructura es válida. Ahora, veamos cómo podemos abstraer la forma o la estructura de un razonamiento. Están los ejercicios, ¿sí? Hay videos con ejercicios. En esos videos con ejercicios son más largos, se puede ver con más fuerza esto, ¿sí? Pero veamos un razonamiento cualquiera. Si llueve, hay humedad. No hay humedad. Y al último pongo, por lo tanto, no llueve. Ahí está. Claramente, como dijimos anteriormente, la marca aquí va a ser la siguiente. Por lo tanto, va a estar marcando que lo que venga a continuación va a ser la conclusión. Y cuando uno puede hacer el diccionario va a decir lo siguiente. Llueve, vamos a poner que es P. Llueve, P. Hay humedad, Q. Entonces esto, si le hacemos una traducción, esto sabemos que es no P y esto es no Q. Sabemos que esto es P, entonces Q, no P, por lo tanto no Q. Se formalizó el razonamiento. ¿Por qué pude hacer esta formalización? Porque primero hice el diccionario, puse las letras proposicionales que corresponden, luego encontré la marca, puse la marca de la conclusión, la línea, y a partir de eso lo que hice es poner no Q, ¿sí? En este caso, llueve. Vamos a poner, me confundí yo, obviamente, ¿sí?
Ahora sí, ya me parecía, porque esto es un famoso modus tollens, ¿sí? P, entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Ahí quedó bien. Fíjense, si llueve hay humedad, P llueve. Hay humedad, Q. Luego dice, no hay humedad, no Q. Ahí también me había equivocado. Ahora sí. Esto de vivo y en directo. No Q. Y luego dice no P. ¿Sí? A partir de eso, sabemos que se llama modus tollens. Voy a ponerlo acá abajo. Es una forma válida de razonamiento. ¿Sí? Entonces automáticamente nosotros sabemos que es un razonamiento válido este. Pero ahí lo que hicimos nosotros es, bueno, hicimos una abstracción de ese razonamiento, lo formalizamos y por la marca nosotros sabemos diferenciar, en este caso muy sencillamente, cuál es la conclusión a diferencia de las premisas. Eso es importante decirlo. El razonamiento este en particular, si uno hace lo que se llama el condicional asociado, ¿no? La fórmula condicional asociado, que nosotros no lo vamos a hacer, puede encontrar que las evaluaciones que dé como resultado de esto van a ser todas verdaderas. Entonces va a ser una tautología. Si nosotros obtenemos una tautología, vamos a decir que la fórmula, al ser tautológica, va a ser un razonamiento válido, ¿sí? Y va a haber entre los razonamientos inválidos, que son los no deductivos, se van a destacar por su utilidad los razonamientos inductivos, ¿sí? Nosotros podemos decir una serie de características de los razonamientos inductivos. ¿Qué significa esto? Que dentro de los razonamientos que nosotros decimos inválidos, que son no deductivos, va a haber un tipo de razonamiento que tienen una utilidad, ¿sí? Que son los famosos y llamados razonamientos inductivos. Estos razonamientos inductivos, que son inválidos, tienen las siguientes propiedades. 1. Las premisas coinciden en atribuir una serie de propiedades a distintos objetos bien identificados. 2. Aun cuando las premisas sean verdaderas, la conclusión podría ser falsa. Por eso la definición de razonamiento válido nos dice lo contrario, que nos dice que de premisas verdaderas necesariamente la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Sí? En este caso, verdadero, premisas, conclusión verdadera. La tercera característica o propiedad, mejor dicho, de los razonamientos inductivos como razonamientos inválidos. Si las premisas son verdaderas, hay cierta probabilidad de que la conclusión sea verdadera. Cuarta propiedad, la conclusión agrega información que no estaba contenida en las premisas. Quinta propiedad que vamos a marcar, la conclusión puede ser una proposición singular acerca de un objeto más del dominio abarcado en las premisas. Razonamiento inductivo por analogía, o puede ser una proposición universal acerca de algo en común a todos los objetos del mismo razonamiento inductivo por enumeración. Es importante marcar esto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a marcar nosotros? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de inducción. Acá vamos a decir, ¿sí?, que la inducción es un tipo de razonamiento que vamos a decir que es un razonamiento inválido, un razonamiento no deductivo, y dijimos también que porque tiene una utilización vamos a llamarlos razonamientos inductivos. Vamos a ver un ejemplo cortito de inducción por analogía para mostrar lo que acabamos de decir de esta quinta propiedad. La vuelvo a repetir, la quinta propiedad. La conclusión puede ser una proposición singular acerca de un objeto más del dominio abarcado en las premisas.
razonamiento inductivo por analogía, ¿sí? O puede ser una proposición universal acerca de algo de común, algo que tiene en común a todos los objetos del mismo dominio. Estos son los llamados razonamientos inductivos por enumeración. Vamos con el ejemplo de inducción por analogía. Juan estudia en la Universidad de Loma de Zamora y, vamos a poner así, tiene plata. Luego vamos a poner María estudia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y lo mismo. ¿Qué pasa con María? Tiene plata. Imagínense que acá hay un par de casos más. Vamos a poner otro caso más, así. Diego estudia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y tiene plata. Ahora bien, ahí va la conclusión. La conclusión la suele sacar todo el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de estos casos particulares, en donde cada uno de ellos comparte dos elementos fundamentales. Por un lado, todos van a estudiar, acá hay obviamente más, pónganse, no sé, 3, 4 ejemplos más. 7 personas, 7 individuos que estudian en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y tienen plata. Ahora, yo de golpe digo, si hago la inducción por analogía, de golpe digo, Carolina estudia en Universidad Nacional de Loma de Zamora y, por analogía, ¿sí? ¿Qué van a decir? Bueno, tiene plata, ¿sí? Entonces fíjense que yo lo puedo poner ahí, o para que quede más claro lo que se quiere decir, para poder dar la conclusión, porque la conclusión estaría marcada acá. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a leerlo juntos. Juan estudia en Lomas de Zamora y tiene plata. María estudia en Lomas de Zamora y tiene plata. Alan estudia en Lomas de Zamora y tiene plata. Diego estudia en Lomas de Zamora y tiene plata. Josefa estudia en Lomas de Zamora y tiene plata. Llega un punto en donde hay un caso particular que dice Carolina estudia en Lomas de Zamora. Automáticamente este razonamiento que estamos diciendo que es inducción por analogía me lleva a decir acá abajo, ¿qué cosa? Carolina, ¿qué tiene? Tiene plata. Ahora, como nosotros sabemos, dijimos que una de las propiedades de estos tipos de razonamientos es que se agrega información, ¿sí? Y también que tiene que ver con la probabilidad. Es la mala utilización o el mal razonamiento que todo el mundo hace constantemente. De casos particulares se saca una conclusión de que esa persona en particular, ¿sí?, tiene plata, por ejemplo, en este caso. No estaría nada mal tener plata, ¿no? Pero digo, el punto es que de acá, de estos casos particulares que se presentan cuando llego a Carolina, antes de sacar el por lo tanto, antes de sacar la conclusión, yo sigo un hilo por analogía de pensar que toda la gente que estudia en Lomas de Zamora tiene plata, ¿sí? ¿Esto cómo se llama? Inducción por analogía. Ahora, como recién les dije, hay otro tipo, otro ejemplo, que también está bueno que lo veamos, que es el ejemplo de inducción por enumeración. Este es distinto, porque el de enumeración me va a llevar a la totalidad. Recién la analogía lo que me hace es me lleva a un caso particular, ¿sí? Habíamos dicho que la conclusión puede ser una proposición singular, es decir, lo que acabamos de decir, Carolina tiene plata, acerca de un objeto más del dominio, porque efectivamente, ¿cuál es el dominio? ¿Estudiar dónde? En la Universidad Nacional de Loma de Zamora.
que va a estar abarcado por las premisas. Entonces, al ser parte del dominio ese, saco una supuesta propiedad, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de razonamiento, que es el de la inducción por enumeración, que va a hacer una proposición universal acerca de algo en común, que va a ser algo en común de todos los objetos del mismo dominio. Veamos el ejemplo. Juan estudia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y tiene plata. María estudia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y tiene plata. José estudia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y tiene plata. Ahora, supónganse que acá hay 5 casos más, ¿sí? ¿Cuántos individuos tenemos? 3 aquí y supónganse que hay 5 más. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esto está marcando el por lo tanto, alguien que razone de esta manera, ¿qué va a hacer? Va a decir: todos los estudiantes de la Universidad de Loma de Zamora tienen plata. ¿Por qué? Porque se va a pasar de lo particular hacia una generalización que en este caso va a ser universal. En el ejemplo anterior por analogía hablamos de algo singular. En cambio aquí vamos a decir como conclusión de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Loma de Zamora tienen plata. Claramente, por más que haya 100 casos aquí o 1000 casos ahí, nada me asegura de que 1000 casos todo el dominio tenga la misma propiedad. Nada me lo asegura, porque se está agregando información que no está contenida en las premisas. Estoy universalizando, ¿sí? El todos sabemos muy bien que es un universal, y de alguna manera acá hay elementos que son existenciales, son particulares, o sea, son individuos que cumplen con una propiedad, el tener plata. Ahora, yo no puedo saltar de la individualidad a la totalidad. Todos los estudiantes de Loma de Zamora tienen plata. De ahí la diferencia fundamental, como antes mencioné, de los razonamientos que se llaman válidos y los razonamientos que son inválidos. Hasta aquí el video.